Jerusalén, la ciudad sagrada. Ningún lugar en la tierra ha inspirado tanto amor, odio y pasión. Durante miles de años la gente ha venido aquí para encontrarse con su Dios. Ellos creen que Jerusalén es una puerta hacia el cielo. Aquí están tan cerca a lo divino como en vida no podrían estarlo. Pero aunque adoran al mismo Dios, lo hacen en formas diferentes. Un Dios ha inspirado tres grandes religiones. Todas aman a Jerusalén, pero las tres la han reclamado como suya. La ciudad ha sido conquistada, destruida y reconstruida más de 20 veces en 30 siglos. En la Edad Media había mapas que colocaban a Jerusalén como el centro del mundo conocido. Y de cierta forma el mundo no ha cambiado. Ninguna ciudad tiene mayor concentración de periodistas. Aquí una piedra lanzada o un disparo hecho es una noticia, resuena por todo el planeta. Esta polvorienta ciudad del Medio Oriente aún puede capturar la imaginación como ningún otro lugar. Es la historia de la gente del pasado y del presente que ha tratado de comprender la ciudad, de entender su poder, de vivir con su santidad. Jerusalén, la ciudad sagrada. Amanece en las colinas de Judea, en el Mediterráneo oriental. Aquí, hace más de 5.000 años, con la primera civilización, el hombre descubrió una montaña. Por razones que no pueden ser explicadas, supo que esta montaña era un vínculo con lo divino, que era sagrada. No sabemos cuáles dioses fueron adorados aquí. Al principio pudieron ser Shalem o Baal, pero una ciudad creció lentamente alrededor de este lugar. 1000 años después, un rey guerrero llegó, les arrebató esta ciudad a los jebusites y la convirtió en su capital. Ahora solo quedan unos antiguos muros. Él trajo un nuevo Dios, el cual sería el único. Su nombre era Yahvé. El rey guerrero era David, quien había unificado las 12 tribus de Israel. Su Dios no tenía forma física. La única evidencia de su presencia era un arca. El arca de la alianza. David trajo el arca a su ciudad. Su hijo Salomón el sabio la colocó sobre la montaña y construyó un gran templo a su alrededor. Este ahora era el hogar de Dios. Tres 3000 años más tarde, esa montaña se encuentra escondida bajo una gran plataforma hecha de piedra, el Monte del Templo. Ya no existe, pero los judíos de todo el mundo aún se reúnen en los restos del antiguo muro que lo soportaba. Se cree que la presencia de Dios escapó de la destrucción del templo y que continúa viviendo aquí. La presencia divina se encuentra al otro lado de ese muro. Todo el mundo viene a hablar con Dios.
La gente puede pedir lo que quiera. Pueden pedir un nuevo auto, apartamento, esposa o esposo, hijos saludables o que los ayude con cualquier cosa que deseen. Ellos saben que de alguna forma este es el lugar donde esa conversación es más real, es inmediata. Aquí ellos rezan. Para Baruch Kaplan, estas piedras se encuentran en el centro mismo de su fe. Puedo sentir mi relación con Dios solo hasta que toco estas piedras, porque han estado aquí escuchando las oraciones de la humanidad, especialmente de los judíos, por miles de años. Entre las piedras del muro se encuentran incontables mensajes y oraciones. La ciudad ha nombrado un cartero especial para que se haga cargo de las miles de cartas que llegan todas las semanas a Jerusalén dirigidas a Dios. Gente de todo el mundo nos escribe en casi 90 idiomas. Usualmente tienen diferentes preguntas para Dios y le piden ayuda. Lo que yo hago es que llevo estos deseos, esas cartas, al muro de las lamentaciones. Aquí tengo una de las muchas cartas que llegan de Estados Unidos. Un médico le escribe a Dios y le pide ayuda para curar a sus pacientes. Creo que no me gustaría ser uno de sus pacientes. Pero ¿qué hay sobre el emplazamiento del templo judío en la cima misma de la montaña sagrada? Directamente sobre el muro de las lamentaciones se encuentra un magnífico santuario islámico. El Domo de la Roca fue terminado en el año 691, cuando Jerusalén era gobernada por los musulmanes. Protegida por sus paredes, aún puede ser encontrada la cúspide de la montaña, fundamental en la fe de los musulmanes y los judíos. Se cree que sobre esta roca, Abraham ofreció a su hijo como sacrificio a Dios. Este santuario fue construido en su honor. Los judíos llaman a esta roca Evan Hastilla, la roca de los fundamentos. Ellos creen que este es el punto desde donde el mundo fue creado y que se encuentra en el centro mismo de su templo. Esta roca también se halla en el centro de la fe islámica, donde es llamada el Chakra. Según el Corán, una noche el profeta Mahoma fue traído en un caballo alado. Subió a la roca y ascendió al cielo, donde conversó con los 10 grandes profetas del Islam y con el mismo Alá. Luego regresó a la tierra, subió de nuevo a su caballo y voló de regreso a la Meca, todo antes del amanecer. Esto es un milagro, estoy segura. Siento que algo se apodera de mí. Shirin al-Araj es una devota musulmana nacida en Jerusalén. Ella ha venido al Domo de la Roca desde su infancia. Me gusta que todo el mundo venga aquí. Como todos los musulmanes de todas partes, sentimos lo mismo, compartimos las mismas cosas. Y todo el mundo está rezando, pensando, también uniéndose y alegrándose. Si da una vuelta, encontrará a mucha gente llorando. Aún los hombres que están ahí tratan de esconder que están llorando, pero es así. Encontrará a quienes piensan que este es un lugar espiritual del que nadie puede sacarlos. A 360 metros de aquí resuenan las campanas del Santo Sepulcro, el centro de la tercera fe de Abraham, el cristianismo. Tras las paredes de esta edificación se encuentra otra roca sagrada, la roca del Gólgota, sobre la cual se cree Cristo fue crucificado.
También aquí se encuentra el Santo Sepulcro, lugar de su tumba. Esta iglesia fue construida en 1149, pero la leyenda dice que los emplazamientos sagrados habían sido elegidos más de 800 años antes por la emperatriz romana Helena. Su hijo Constantino fue el primer emperador romano en convertirse al cristianismo. En el año 312 después de Cristo, mientras dirigía su ejército hacia la batalla, tuvo una visión divina. Después de su victoria declaró que el cristianismo era ahora la fe oficial del imperio. El mundo nunca volvería a ser el mismo. También se cree que su madre tuvo visiones milagrosas. Cuando Constantino la trajo a Jerusalén, Helena señaló la tumba, la roca y la misma cruz verdadera que estaba escondida dentro de una cisterna cercana. Al comenzar el día, los fieles se reúnen en la roca de la unción, donde, según se cree, Cristo fue lavado y preparado para ser sepultado. Esto es lo que hace que este lugar sea tan especial. Saber qué sucedió aquí. Y por supuesto, algunas personas dicen que fue exactamente aquí y no a 10 metros. Eso no importa, yo sé que fue aquí. Aunque no hubiera sido aquí, para mí lo fue. El obispo Nikiforos es un clérigo griego ortodoxo. Ha vivido en Jerusalén durante 30 años. Al ver estos lugares, al tocarlos, reforzamos nuestra fe. Con nuestra imaginación podemos sentir las emociones y los sentimientos de la gente que vino antes que nosotros. Ser capaces de imaginar esto es como escuchar las piedras hablarte. Sepulcro, domo, muro. 3 lugares sagrados poco separados entre sí. O hay un Dios o no lo hay. Si Dios estuviera en algún lugar de la tierra, sería en Jerusalén. Y para aquellos que tienen fe, estas rocas son un testimonio de su presencia. Son los restos, son como las lápidas. Pretender que nada sucedió aquí y que tan solo son piedras es como leer un poema y solo ver la gramática, la ortografía, sin sentir la belleza de la poesía. Mire las piedras, son solo eso, pero la historia las ha llenado de significado. Jerusalén es una ciudad real, terrenal. Alrededor de su núcleo se expande una urbe con centros comerciales, suburbios modernos y vías de circunvalación. Pero es la antigua y amurallada ciudad en el centro de Jerusalén la que constituye su corazón. Entre sus muros vive una de las comunidades más diversas del mundo. Musulmanes, cristianos y judíos cohabitan en un área de 1.500 metros cuadrados. Es un laberinto de calles tortuosas lleno de tiendas que venden desde pistachos hasta recuerdos religiosos. 4 grupos tienen aquí sus barrios: los cristianos, los judíos, los musulmanes y los armenios. Cada uno tiene sus tiendas y mercados establecidos a través de los siglos. Pero para cualquiera de ellos es imposible vivir en total aislamiento. En Jerusalén también es imposible escapar de la historia de la ciudad, de su largo y muchas veces violento pasado.
En Jerusalén hay capas sobre capas. Basta abrir una calle de asfalto y ya se está en la época otomana turca. En niveles inferiores se llega a épocas más antiguas, bizantina, romana y las cruzadas, periodo del Segundo Templo, periodo del Primer Templo. En algunos lugares la acumulación es muy grande, puede alcanzar 20 o 30 metros de espesor. Ronnie Rice es un arqueólogo israelí. Está trabajando en el Muro de las Lamentaciones. Para él, el pasado de Jerusalén puede ser tan vívido como el presente. Me estoy inclinando hacia el Muro de las Lamentaciones en el área del templo. Aquí, en una de las enormes rocas de la mampostería herodiana, hay una especie de letrero en hebreo. La escritura hebrea no ha cambiado en su forma durante los últimos 2000 años, y en realidad cualquier estudiante puede leer esto fácilmente. Este es un verso del libro de Isaías de la Biblia. Podrás ver y tu corazón se alegrará, y tus huesos se... como hierba. Hace falta una palabra, florecer o algo parecido. Sabemos que bajo estas enormes piedras se encuentra una calle empedrada. Nuestro objetivo es destapar un trecho de esa calle que es muy ancha. Fue construida durante la época de Herodes, lo que significa que fue en el primer siglo antes de Cristo. El rey Herodes fue un exitoso pero despiadado gobernante. Mató a una de sus esposas y a varios de sus hijos cuando se enteró de que conspiraban contra él. Pero hizo de su capital, Jerusalén, una de las más importantes ciudades de su era. Su más espléndido logro fue el segundo templo judío. En la cima de la montaña sagrada creó un enorme edificio de deslumbrantes piedras blancas con la fachada cubierta en oro. Siento que estoy en una posición diferente a la de otros arqueólogos del mundo, por una razón. Porque yo excavo aquí donde vivieron mis antepasados, hace 2000 años. Esto a veces me produce sentimientos encontrados porque estoy excavando la destrucción, la catástrofe de mis ancestros. Las piedras que el equipo de Ronnie Rice está levantando de esta antigua carretera son las mismas con que el templo de Herodes fue construido. En el año 66 los judíos se rebelaron contra el dominio romano. 4 años más tarde, las legiones romanas saquearon Jerusalén y arrasaron el templo. La escena fue horrorosa. Josefus, el primer gran historiador de la ciudad, escribió: alrededor del altar los cuerpos se acumulaban. Por los peldaños de las escaleras del santuario corría sangre y los cuerpos de aquellos asesinados rodaban hacia el fondo. Los vencedores masacraban a todos los que fueran atrapados. La matanza hizo que toda la ciudad se bañara en sangre. Jerusalén fue destruida y en menos de 70 años los judíos fueron desterrados de su ciudad más sagrada. Fue un momento definitivo que dio forma a la identidad de los judíos para siempre. Al diseminarse por toda Europa y el Medio Oriente en el exilio, ellos nunca permitieron que el recuerdo de Jerusalén ni su lugar en el centro de sus vidas muriera. Jerusalén está en el núcleo de la oración judía. Cuando los judíos oramos, enfrentamos a Jerusalén, a Israel desde afuera, a Jerusalén desde Israel, y el templo de la montaña lo enfrentamos desde Jerusalén. En nuestras oraciones hablamos constantemente de reconstruir Jerusalén. Al excavar, Ronnie Rice sigue descubriendo los vestigios de la gran pérdida de los judíos. Esta es una botella muy pequeña y simplemente estaba atrapada aquí entre las piedras cuando éstas se vinieron abajo durante la destrucción romana. Tiene 1925 años. El pasado y el presente siempre se están encontrando aquí al mismo nivel, el cielo y la tierra. Aquí no se puede mirar al pasado como algo que está sepultado, y no se puede mirar al cielo como algo que está arriba de nosotros.
Directamente sobre la excavación de Roni hay un par de escalones. Menos de 40 años antes de la destrucción de Jerusalén, una figura había subido por estos escalones hacia el templo de la montaña. Había venido como un peregrino para celebrar la fiesta judía de Pascua. Su nombre era Yeshua, o Jesús. Desde entonces millones de personas han venido aquí siguiendo sus pasos. Todas las Pascuas miles de peregrinos cristianos se reúnen en Jerusalén para conmemorar la crucifixión y celebrar la resurrección de Cristo. Los peregrinos han venido a Jerusalén desde la época de Constantino. En la Edad Media viajaban desde toda Europa arriesgándose al robo, la inanición y la muerte por solo poder entrar en la tumba de Cristo y tocar la verdadera cruz. El Domingo de Ramos los fieles se reúnen para celebrar la entrada de Cristo en Jerusalén. Es el comienzo de la semana más santa del calendario cristiano. Ya han terminado los servicios religiosos, han leído la Biblia y se ha dicho el sermón. Y ahora todas esas cosas cobrarán vida para ellos de una forma emocional y espiritual, porque están justo allí, sentados, orando, meditando, en el lugar donde esos grandes eventos sucedieron. Según algunos, el peregrinaje a Jerusalén es para toda la vida. Hace 10 años yo era un exitoso hombre de negocios en Estados Unidos. Tenía varias casas, autos, muchas novias, y un día me desperté sintiendo un vacío muy grande y comencé a hacerme preguntas filosóficas. Vendí todos mis bienes terrenales, como lo hizo San Francisco de Asís, y me vine a Jerusalén a hacer servicios para el Señor Jesús, aquí, en la tierra santa de Jerusalén. Una de las tareas del padre Peter es regar los árboles del jardín de Getsemaní, donde, según se dice, Jesús pasó la noche anterior a su crucifixión. Estar aquí, en el jardín de Getsemaní, donde se encuentran estos antiguos árboles, trabajar alrededor de ellos, darme cuenta de que Jesús estuvo aquí. Él habla de una experiencia espiritual sobre la cual no puedo extenderme, pero esta me permite sentir su espíritu, sentir lo que Él sufrió. Parte de la experiencia de los peregrinos en Jerusalén es caminar por la Vía Dolorosa. Muchos creen que esta es la calle por la cual Cristo caminó hacia su crucifixión. A 2 metros bajo esta multitud en la Vía Dolorosa está la calle empedrada, original de la ciudad en la época de Jesús. Muchas veces he caminado esta Vía Dolorosa con peregrinos. Sentir el sufrimiento, sentir que Jesús agonizó aquí, llevando esa cruz en esta misma ciudad de Jerusalén. Su espíritu está caminando por cada calle. Para muchos peregrinos, cargar la cruz a lo largo de la Vía Dolorosa es el momento más memorable de su peregrinaje. Puede ser una experiencia sobrecogedora. Al vivir en Jerusalén, se aprende a asimilar su santidad como algo natural. A nosotros siempre nos impacta ver a los turistas venerando las rocas, al lado de las cuales pasamos todos los días. Siento pena, un profundo dolor. Una vez que llegan y van a estos lugares, los cuales Cristo convirtió en sagrados, ellos cambian, se dan cuenta de dónde están. Allí se siente una santidad, una espiritualidad. Sienten una profunda alegría interior al experimentar cada uno de estos lugares sagrados. La emoción que siento al estar aquí es sobrecogedora. Poder caminar por el sendero que mi Salvador recorrió me genera una sensación inexplicable. Hacer esto es un privilegio.
De repente caí en cuenta y comencé a llorar. Eso es lo que se produce en tu espíritu. Estar aquí significa tanto para mí. Estoy llorando de nuevo. Debemos comprender que Jerusalén es algo muy especial y peculiar. No es una ciudad normal. Es una ciudad conectada directamente con el cielo, con Dios. El doctor Varel trabaja en el Hospital Psiquiátrico de Jerusalén. En ocasiones los peregrinos se han convertido en sus pacientes. Tenemos este pequeño grupo que padece el llamado síndrome de Jerusalén. Son personas que llegan a Jerusalén como turistas normales, sin ningún problema psicológico o psiquiátrico. Trabajan y tienen familia. Llegan como turistas normales y aquí en Jerusalén sufren de esta aguda reacción psicótica y compulsión obsesiva, la cual llamamos estrictamente el síndrome de Jerusalén. El síndrome de Jerusalén es corto, pero dramático y específico. En su clímax, los que sufren este desorden andan sin rumbo por las calles, a menudo vestidos únicamente con las sábanas de su hotel, proclamando en voz alta que son mensajeros del Mesías. Es una forma de locura sagrada. Algunas personas vienen aquí y pierden el juicio. Sienten que han sido tocados por lo sagrado, lo que les hace perder la razón. La mañana del Viernes Santo, día de la crucifixión de Cristo, en el Monte de los Olivos, desde donde se divisa toda la ciudad, los peregrinos se reúnen para observar el mismo panorama que su Salvador vio hace 2000 años. Un grupo de carismáticos cristianos estadounidenses se está preparando para representar la crucifixión en las calles de Jerusalén con trajes de la época. ¿Cómo te parece? Bien. ¿Cómo lo sientes? Muy bien. ¿Pueden darme otro alfiler grande? Otro alfiler grande. El papel de Jesús será representado por un programador de computadores de Los Ángeles. Solo bájala. ¿Así está bien? Perfecto. Así estará bien. Perfecto, muy bien. Mi pie está cómodo y todo lo demás. Mi personaje originalmente era uno de los soldados romanos, pero tengo la pasión y el amor por el Señor, así que disfruto haciéndolo. Es un gran privilegio. This is awesome. Jerusalén, aun si no lo sabes, y especialmente cuando lo sabes, es un lugar donde el pasado nunca murió. Sábado Santo, Iglesia del Santo Sepulcro. Miles de personas han llegado de todas partes del mundo para la celebración de la Pascua. Pero la historia de esta iglesia no siempre ha reflejado los ideales de la hermandad. Los cristianos gobernaron Jerusalén por más de 300 años, desde la época de Constantino hasta el siglo VII. Pero entonces hacia el este, en la antigua ciudad de la Meca, en Arabia, una nueva y poderosa religión comenzó a surgir.
En el año 610, un árabe llamado Mohammed ibn Abdallah tuvo una revelación divina, que él era uno de la gran línea de profetas que se extiende desde Abraham hasta Jesús y que su tarea era llevar la palabra de Dios a los árabes del Medio Oriente. Al principio, Mohammed fue desterrado debido a sus creencias, pero cuando murió en el año 632, sus seguidores musulmanes se contaban por millares. 5 años más tarde, bajo el mandato del califa Omar, un ejército musulmán acampó fuera de Jerusalén y la conquistó tras arrebatársela a los cristianos. Durante los siguientes 4 siglos, bajo el gobierno musulmán, Jerusalén disfrutó un período de prosperidad y tolerancia para todas las religiones. Pero al pasar los siglos, los países de Europa se volvieron cada vez más poderosos. Para los cristianos de Occidente se convirtió en algo intolerable el hecho de que Jerusalén fuera gobernada por un musulmán infiel. En el año 1096 después de Cristo, los cruzados respondieron al llamado del papado para sacar a los musulmanes de Jerusalén. Este ejército de supuestos caballeros cortesanos volvió y saqueó a su paso a través de Europa y mataron a cada judío y musulmán que se encontraron en su camino. Cuando finalmente llegaron a Jerusalén, la sitiaron durante 40 días. Una vez dentro de la ciudad, esta se convirtió en un caos. Fouquet-Achard escribió: Entraron a la ciudad de la paz con sangre hasta sus rodillas y sus bridas, que hedor el que había alrededor de los muros de la ciudad por los cuerpos pudriéndose. Pero los cristianos mantuvieron la ciudad por menos de 100 años antes que los musulmanes la recapturaran. De nuevo, los musulmanes les permitieron a los cristianos llevar a cabo sus oficios religiosos en la iglesia del Santo Sepulcro. Pero entonces una nueva fuente de tensiones surgió dentro de la misma iglesia. A través de los siglos, el cristianismo se dividió en diferentes grupos. Los griegos ortodoxos, los armenios, los católicos romanos. Cada grupo deseaba obtener el lugar más sagrado. Las discusiones y peleas se convirtieron en algo común. En el siglo XIX, las disputas por esta iglesia hicieron estallar la Guerra de Crimea. La paz solo existe ahora, porque en 1857 un tribunal internacional impuso un acuerdo. Como estuvieran las cosas en ese momento entre las diferentes sectas, así deberían permanecer para siempre. Una escalera armenia que descansa sobre un balcón desde 1848 no ha sido movida en más de 140 años. El patio enfrente de la iglesia fue dado a los griegos y sus escalones a los católicos. Pero durante años se han presentado discusiones sobre el último escalón. ¿Es un escalón o es una continuación del patio? En 1920, 2 monjes fueron asesinados en un disturbio causado por este dilema. Dentro de la iglesia, la historia es parecida. Para poder vivir juntos, debimos dividir la iglesia entre las comunidades. Por ejemplo, el piso sobre el que estamos parados pertenece a las 3 comunidades y es mantenido conjuntamente por las 3 comunidades que tienen derechos en el Santo Sepulcro: la griega ortodoxa, la católica romana y la armenia. El piso hasta el punto donde comienza el mármol pertenece a las 3 comunidades. El lugar donde está el mármol pertenece a la Iglesia Católica Romana. Y el área más allá, hacia el este, pertenece a la griega ortodoxa. Las columnas que están hacia allá pertenecen también a la griega ortodoxa. Pero esta columna en particular pertenece por mitades a las iglesias católica, romana y griega ortodoxa. La reparamos, la arreglamos diagonalmente. La mitad de ella pertenece a los católicos romanos y la otra mitad a los griegos ortodoxos y es mantenida en partes iguales por las 2 iglesias, las 2 comunidades. Hay un inventario de cada piedra, cada clavo, cada vela, y estos pertenecen a las diferentes comunidades.
Por lo menos 7 sectas cristianas dentro y alrededor de la iglesia del Santo Sepulcro. La presión por el espacio es tan grande y el deseo tan fuerte que incluso hay un grupo que vive en el techo. Estos edificios que se encuentran sobre la iglesia alojan al clero etíope de Jerusalén. Ellos dicen ser la comunidad religiosa más antigua que ha vivido continuamente allí desde hace 3 milenios, remontándose a los días en que la reina de Saba vino a Jerusalén para seducir al rey Salomón. Pero el etíope es el más débil de los grupos cristianos. Las escrituras que les permitían orar en la iglesia del Santo Sepulcro fueron destruidas en un incendio hace 300 años. Desde entonces les fue prohibido orar dentro de la iglesia. Todos los días en nuestros servicios oramos por la unificación de todos los cristianos del mundo. Infortunadamente parece que no estamos realmente interesados en la unidad. Tan solo hablamos sobre eso, pero no estamos realmente interesados porque si lo estuviésemos encontraríamos formas de acercarnos. Así es el poder de la fe. Cuanto más cerca se está de Dios, más difícil es compartirlo. El punto culminante de la Pascua de Jerusalén es la ceremonia del fuego sagrado. Más de 5.000 peregrinos han atestado la iglesia del Santo Sepulcro. Ellos esperan presenciar un milagro. Estos fieles creen que a la 1 en punto una pluma de fuego sagrado descenderá del cielo y aparecerá dentro de la tumba de Cristo. Por más de 1000 años, los fieles se han reunido aquí el Sábado Santo para presenciar este antiguo ritual. Pero nadie sabe con seguridad si el fuego regresará. Nos dicen que el fuego sagrado viene de arriba y que todas las velas se encienden solas. Ella ya lo ha visto antes, ¿verdad? Sí. Todas las velas se encienden solas. Aunque parezca mentira, se encienden solas. ¿Qué cree? Con seguridad es un milagro. Y nos sucede a nosotros, los ortodoxos. Solo a nosotros. Esta siempre es una ocasión delicada. Todas las sectas ortodoxas están en la iglesia al tiempo, cada una tratando de hacer su procesión. Las reglas del statu quo son probadas hasta el límite. En este momento se da el turno de los coptos egipcios para desfilar a través de la iglesia. Pero mientras la cabeza de su procesión ha llegado hasta la tumba, la cola está en problemas. Permanecieron demasiado tiempo en la roca del Gólgota. Algunos puñetazos han sido lanzados y el resultado es el caos. La policía israelí debe intervenir para separar a los dos bandos. Tratan de no dejar que oren, diciendo que el tiempo se ha acabado. Es lo que pasa, y luego uno de ellos, un griego ortodoxo, golpeó al obispo y comenzó el enfrentamiento. Pero tan repentinamente como surgió la violencia, esta se acabó.
Dentro de poco será la hora del fuego sagrado. La atmósfera dentro de la iglesia es tensa. Entre la multitud, el patriarca se abre paso para llegar hasta la tumba de Cristo. Él entrará solo y recibirá el fuego sagrado. Mientras desaparece de la vista del público, la tensión se vuelve casi insoportable. ¿Enviará a Dios su fuego? Lentamente el patriarca sale de la tumba sosteniendo 2 antorchas llameantes. Solo él sabe si fueron encendidas por Dios, pero los fieles no tienen duda alguna. Mientras la llama es pasada de vela en vela, la iglesia se va tapizando de fuego. Los fieles pasan sus manos a través del fuego creyendo que esto no puede hacerles daño, que Dios los protegerá. Este es un evento típico de Jerusalén. La pasión se convierte en violencia. La violencia se convierte en éxtasis. Los extremos emocionales son comprimidos en un espacio demasiado pequeño como para contenerlos. Yo nací aquí. Y antes de comprender algo de los problemas del mundo, comprendo que este es el lugar donde nací, donde amo y puedo jugar. Aquí puedo hacer lo que desee porque este es mi hogar. Shirin Al-Arag nació en Jerusalén. Cuando era niña, su familia se mudó a las afueras de la ciudad. Pero ella continuó visitándola. Antes de cualquier otra cosa, Jerusalén era el mejor lugar a donde ir. Si mi padre iba a Jerusalén, yo lloraba por 2 o 3 horas para poder ir con él. Y si no me llevaba, permanecía enojada por 3 días. Ellos debían llevarme. Era lo que yo comprendía cuando niña. Luego comencé a pensar sobre esto y esa es la razón por la cual cuando crecí entendí que Jerusalén es una ciudad muy importante. Es la ciudad que todo el mundo está buscando. Musulmanes, cristianos y judíos, todo el mundo busca a Jerusalén. Cinco veces al día Jerusalén es invadida con el sonido del almuecín que llama a los fieles islámicos a orar. Hay más de una docena de mezquitas entre los muros de la ciudad antigua.
Pero el centro de la vida islámica en Jerusalén es el Templo de la Montaña, o Haram al-Sharif en árabe. Esta gran extensión empedrada domina la ciudad antigua de Jerusalén. El lugar más sagrado de la ciudad está ahora coronado por el Domo Dorado de la Roca. Durante cientos de años los musulmanes se han reunido aquí para orar, leer y estudiar el Corán y luego debatir sobre los detalles de la ley y las prácticas musulmanas. El amán del Domo de la Roca es su líder espiritual. Vivir en Jerusalén y ser uno de sus hijos ha sido un gran honor que me fue otorgado. He estado viviendo aquí durante 40 años, predicando y guiando tanto a los musulmanes como a los que no lo son, para que sean guiados hacia Dios y se unan como un solo pueblo. Jerusalén es la tercera ciudad sagrada del Islam después de la Meca y Medina. La verdad es muy simple. Esta es la ciudad de los profetas desde Adán hasta Abraham y luego Jesús. Desde Moisés hasta nuestro profeta Mahoma, que la paz esté con él. Durante la festividad musulmana del Ramadán, la actividad en el Haram al-Sharif está en su momento más intenso. El Ramadán es la festividad más sagrada del calendario islámico. Durante un mes los fieles musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el anochecer y se dedican a orar y meditar. Miles de peregrinos y residentes musulmanes se reúnen en el Templo de la Montaña. Los predios del Domo de la Roca están atestados con miles de adoradores. Esa vista del Domo de la Roca, ese patio y esas escaleras, todo eso me produce un sentimiento especial. Es un lugar sagrado. No podría encontrar estas cosas en ningún otro lugar del mundo. Cuando comienzo a rezar, hay sentimientos encontrados. Me siento fuerte, luego un poco débil y comienzo a llorar. Siempre estoy llorando, no sé por qué. Después de las cruzadas, Jerusalén regresó al dominio musulmán. La ciudad vivió entre varios imperios árabes hasta que en el siglo XVI cayó bajo el dominio de los turcos otomanos. Durante este periodo, la ciudad prosperó. Los otomanos construyeron mucho de lo que es la antigua Jerusalén, incluso las murallas. Su marca se puede ver por toda la ciudad. Pero a comienzos del siglo XIX, hacía mucho tiempo que el Imperio Otomano había decaído. Jerusalén se había reducido a una polvorienta y descuidada ciudad, con una población de menos de 10.000 personas. El siglo XIX también constituyó la era de las grandes excursiones. Algunas personas adineradas de Europa y América comenzaron a hacer viajes a Tierra Santa en busca de cultura, educación y de una visión del misterioso Oriente Árabe.
Artistas como David Roberts pintaron paisajes románticos de la ciudad, de ruinas que se desmoronaban mientras estaban pobladas por pintorescos campesinos árabes que eran inmensamente populares. Mark Twain está entre los innumerables artistas que visitaron la ciudad. Estamos saturados de lugares de interés turístico. Los encuentras a cada paso. Parece que en todo Jerusalén no hay ni un metro cuadrado que no tenga una importante y conmovedora historia. Para nosotros Jerusalén será un recuerdo encantado, un recuerdo que el dinero no podrá comprar. Esta además fue la época del nacimiento del sionismo, la búsqueda del pueblo judío de una patria que les permitiera escapar del antisemitismo en Europa y expresar su identidad. Comenzaron a pensar en Jerusalén, su antigua capital, como el centro de un Estado judío moderno. La población judía de la ciudad comenzó a crecer lentamente. Los que llegaban comenzaron a construir sus barrios afuera de las murallas de la ciudad antigua. El distrito de Mea Shearim aún existe y es una aldea autosuficiente que nos recuerda a los antiguos guetos de Europa Oriental. Solo después del fin de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, los judíos harían de esta nuevamente su patria. El Estado de Israel fue declarado en 1948, pero los árabes se rehusaron a reconocer este nuevo país. Luego de una serie de batallas entre el ejército israelí y las fuerzas árabes, la ciudad antigua y los lugares sagrados quedaron en manos de los árabes. Pero los israelitas tomaron los suburbios occidentales y la ciudad quedó dividida. Exactamente en 1967, la historia de Jerusalén volvió a su punto de partida. Durante la Guerra de los 6 días después de un ataque árabe, el ejército israelí marchó sobre la ciudad antigua de Jerusalén, sacó al enemigo y la tomó para el Estado judío. La ciudad mostraba signos de profanación y ruina. Las sinagogas y las tumbas habían sido violadas o destruidas. Pero por primera vez desde 1948 los judíos pudieron llegar y tocar el muro de las lamentaciones. Las tropas se reunieron allí para orar y dar gracias a Dios. ¿Y qué de la montaña sagrada? La experiencia de estar allí victoriosos cambiaría para siempre a algunos judíos. Estuve allí durante 3 horas y pensé que después de 2000 años que fueron borrados del calendario, 2000 años durante los cuales los judíos no pudieron subir a este lugar, yo era el primero en tener el privilegio de hacerlo. Esos momentos tal vez fueron los más importantes de mi vida. Sentí que comenzaba a volar. Sentí que estaba en un sueño, que había recibido un regalo del cielo. Para el rabino Yisrael Ariel, esta experiencia fue corta. Por el bien de la paz, los israelitas devolvieron la montaña del templo a los musulmanes. Pero después de 2000 años de exilio, los judíos habían tomado nuevamente Jerusalén. Se lleva a cabo la fiesta de Pascua judía. Ante el Muro de las Lamentaciones, los fieles se reúnen para celebrar una de las más importantes festividades judías. Se trata de la noche en que Moisés guió al pueblo judío durante su primer exilio en Egipto.
y el comienzo de su largo viaje de regreso a la tierra prometida, Jerusalén. Los manuscritos del Torá, la antigua Biblia hebrea, son elevados sobre las cabezas de los fieles. En este libro sagrado, el pueblo judío puede encontrar la promesa de Dios de que este es su hogar. El judaísmo sin Jerusalén es como un cuerpo sin corazón. Este es el corazón del pueblo judío. La noción de Jerusalén en toda su gloria es sinónimo del pueblo judío en toda su gloria. Son inseparables. Pero Jerusalén no es centro solo para los judíos ortodoxos. Mientras recorro este lugar, recuerdo las historias de nuestros profetas y antepasados. Lo bello ahora es que podemos regresar aquí y contar de nuevo la historia, sentirla, olerla y tocarla en formas en que no habíamos podido hacerlo antes. Naomi Kelman vivió en Jerusalén cuando era niña y los árabes aún gobernaban la ciudad. Solo después de la Guerra de los 6 días ella pudo caminar por sus calles. Caminar por esta ciudad es hacerlo por nuestra historia antigua. Uno vive nuestra historia moderna y se entrelazan completamente. Viernes por la tarde. En este momento Jerusalén toma su más especial carácter. Es el comienzo del Sabbat, el sábado judío o día de descanso, que dura desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado. La gente se alista para rezar. Ellos sienten un descanso con la llegada del Sabbat, el día libre. Uno ve llegar aquí más gente. Ellos vienen con sus mejores trajes, los trajes del Sabbat. Es un día para ser espiritual, para estar en sintonía con Dios, con el judaísmo, con la familia. Es un día judío. Al acercarse el atardecer, los mercaderes judíos comienzan a cerrar sus puestos. En la estación central, los pasajeros se apuran para tomar el último autobús que sale de la ciudad. Las reglas del Sabbat son estrictas. Hay 39 categorías de trabajo que un judío no debe hacer durante el Sabbat. Conducir un auto o un autobús es una de ellas. Por toda la ciudad, los fieles se preparan para orar. Al atardecer, el transporte público israelí será cerrado. El comienzo del Sabbat es anunciado con una sirena y todo Jerusalén la escucha. Es el momento de dejar hacer cualquier clase de trabajo creativo. En las áreas donde viven los judíos más ortodoxos, las calles son cerradas. En ningún otro lugar de la tierra son tomados tan seriamente los principios de la ley religiosa judía. Viernes por la tarde. En este momento Jerusalén toma su más especial carácter. Es el comienzo del Sabbat, el sábado judío o día de descanso, que dura desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado. La gente se alista para rezar. Ellos sienten un descanso con la llegada del Sabbat, el día libre. Uno ve llegar aquí más gente. Ellos vienen con sus mejores trajes, los trajes del Sabbat. Es un día para ser espiritual, para estar en sintonía con Dios, con el judaísmo, con la familia. Es un día judío. Al acercarse el atardecer, los mercaderes judíos comienzan a cerrar sus puestos. En la estación central, los pasajeros se apuran para tomar el último autobús que sale de la ciudad. Las reglas del Sabbat son estrictas.
Hay 39 categorías de trabajo que un judío no debe hacer durante el Sabbat. Conducir un auto o un autobús es una de ellas. Por toda la ciudad, los fieles se preparan para orar. Al atardecer, el transporte público israelí será cerrado. El comienzo del Sabbat es anunciado con una sirena y todo Jerusalén la escucha. Es el momento de dejar hacer cualquier clase de trabajo creativo. En las áreas donde viven los judíos más ortodoxos, las calles son cerradas. En ningún otro lugar de la tierra son tomados tan seriamente los principios de la ley religiosa judía. Pero las leyes de Dios y los deseos del hombre no siempre son los mismos, aún en Jerusalén. Muchos judíos seculares desean conducir durante el Sabbat. La calle Barilán es una de las principales vías de Jerusalén, pero también pasa a través de una de las áreas más ortodoxas de la ciudad. Muchos ultraortodoxos desean que esta calle sea cerrada en el Sabbat, pero las autoridades se rehúsan a hacerlo. Esto se está convirtiendo cada vez más en un desafío. ¿Nosotros como judíos podremos vivir juntos en la ciudad? Los ultraortodoxos tratan de imponer su estilo de vida a sus vecinos, sin importar cuáles son sus costumbres. ¿No podrá haber un lugar en el mundo donde el Sabbat sea realmente Sabbat? ¿Donde el Sabbat judío exista en el contexto del mundo? Y si un lugar así va a existir, ¿no debería ser Jerusalén? En este día en particular, las autoridades ganan. Pero la creciente población ultraortodoxa de Jerusalén está ejerciendo cada vez más influencia. Para ellos el Moshiach, el Mesías judío, no vendrá hasta que todos los judíos del mundo se hayan congregado en esta, su tierra prometida. Con la expansión de la población judía, nuevas casas y suburbios completos continúan extendiéndose sobre las colinas que rodean Jerusalén. Esto se ha convertido en la causa de un amargo resentimiento. Para los palestinos que vivimos en la ciudad, no es solo la santidad y el significado especial de Jerusalén y el Islam lo que es importante para nosotros. Aquí es donde yo vivo. Aquí es donde nació mi padre y nació mi tatarabuelo. Y así hasta el siglo VII. Es nuestra identidad, nuestra historia. Son los archivos de nuestra familia. Es quien yo soy. Walid Ayad es un palestino nacido en Jerusalén Oriental Árabe. En el momento de la Guerra de los 6 días, mientras estudiaba en California, el ejército israelí se tomó la casa de su familia. 30 años más tarde, él ha regresado. Es un sentimiento de todo ser humano. A todo ser humano le gusta regresar a la casa. Es la naturaleza. Aún las aves cuando viajan les gusta regresar a casa. Esto acostumbraba a ser el mirador. Durante todo el tiempo que viví aquí como niño, eso era. Este es el cuarto de mi abuelo. Hacia allá está el cuarto de mi padre. Mi cuarto es aquel, el de mi hermano este. El de mi hermana está allá y este es nuestro hogar. Quizá su casa no sea la misma, pero Walid ha regresado a una Jerusalén diferente. Las fronteras de Jerusalén han cambiado muchas veces, pero más dramáticamente durante la Guerra de los 6 días.
Desde su techo, Walid puede ver el domo dorado de la roca a menos de 1 kilómetro, pero su hogar ya no forma parte de la ciudad. Como palestino, Walid ya no tiene garantizada su entrada a la ciudad. Cuando las tensiones políticas suben, los israelitas cierran las fronteras entre la ciudad y las áreas árabes a su alrededor. Viajé más de 10.000 kilómetros desde California para llegar a Jerusalén, a mi patria, atravesando océanos, continentes, aeropuertos, lo que usted quiera. Y el último kilómetro fue el más difícil. Mi permiso claramente dice que no puedo entrar a áreas prohibidas. No puedo ir a Jerusalén. De aquí a allá, no puedo ir. De esta línea hacia el oeste, no puedo. Jerusalén se encuentra en el centro de un amargo conflicto. Las calles son patrulladas día y noche por soldados israelíes. Jerusalén es llamada, y parece casi irónico, la ciudad de la paz. Nunca ha sido un lugar pacífico. Jamás en su historia ha sido un lugar pacífico. Fue un lugar en el cual siempre hubo un motivo para alguna pelea. El conflicto entre israelitas y palestinos parece insoluble. Bajo la mirada de la prensa del mundo, las escaramuzas y peleas entre jóvenes árabes y soldados israelitas casi de la misma edad han ocurrido repetidamente alrededor y dentro de Jerusalén. Los lugares sagrados son inevitablemente aquellos donde se presenta más tensión. Durante las últimas 3 décadas ha habido incidentes violentos en el Templo de la Montaña y sus alrededores, donde han estado implicados radicales de varios grupos. Judíos extremistas han amenazado con entrar en el área, y en ocasiones lo han logrado. Otras veces los musulmanes han lanzado piedras y rocas contra el Muro de las Lamentaciones. Soldados y policías israelitas han intervenido disparando gases lacrimógenos y a veces municiones. Casi nunca es permitido que el sentimiento de paranoia y desconfianza se desvanezca. Si se demolieran los 3 lugares sagrados de Jerusalén, entonces tendríamos 3 cráteres sagrados en el suelo. La gente vendría y pelearía por el cráter. Nada cambiaría. La ciudad vive al borde de la inestabilidad. Hay retenes en cada calle de entrada o salida a las áreas árabes que se encuentran fuera de Jerusalén. Los autos son detenidos e inspeccionados. Cada palestino debe tener los documentos apropiados, porque de lo contrario no le será permitida la entrada a la ciudad. Todo el camino estuve viendo soldados. Estoy muy nerviosa. Para que Cherim pueda ir a orar en el Domo de la Roca, debe pasar por 2 retenes israelitas. Si hay alguien que no tiene permiso, identificación o la olvidó, está en grandes problemas solo por haberla olvidado. Esto se convierte en odio hacia la identificación. Yo las odio. Odio mostrarlas. Odio sus colores. Solo soy alguien que trata de vivir en paz y con dignidad. Eso es todo. Yo no puedo entender a alguien que me trata con tanta indiferencia. Tuvimos 4 o 5 incidentes de suicidas con bombas y todos fuimos desterrados. Esto no es justo. Si continúan tratándome de esta forma, yo misma seré terrorista algún día. Los terroristas suicidas son la última escalada del terrorismo palestino.
Han cobrado más de 100 vidas en Jerusalén en el curso de solo un año. Son horripilantes. Es casi imposible defenderse de ellos y solo perpetúan una atmósfera de violencia y terror. En el Talmud está escrito que Dios creó 10 partes de belleza, de las cuales 9 le fueron otorgadas a Jerusalén y solo una al resto del mundo. Pero también se dice que luego Dios creó 10 partes de dolor y le otorgó 9 de ellas a Jerusalén. Judíos, cristianos, musulmanes, todos han deseado tocar, sujetar, ser dueños de las piedras de Jerusalén. Cientos de miles de ellos han muerto en el intento. Nada ha cambiado. Todos vienen aquí armados, resueltos y desean tener esta, la ciudad santa, para ellos. Esto se puede sentir en el aire. Cuando se vive aquí, uno lo siente al ver a la gente. En los sonidos, en los olores, cuando ve las piedras, las tumbas. Cuando ve a Jerusalén con otros ojos y lo que ve no es algo bueno, es un lugar diferente. Las colinas en las afueras de la antigua Jerusalén están cubiertas de tumbas. Millones de ellas con muertos de 3000 años. Tumbas judías. Tumbas musulmanas. Tumbas cristianas. Islamismo, judaísmo y cristianismo, todas creen que habrá un ajuste de cuentas finalmente entre las fuerzas del bien y del mal, que los muertos resucitarán y que habrá un juicio final. Todas creen que esto sucederá en Jerusalén. Ser sepultado en Jerusalén es ser uno de los primeros que resucitarán. Para la Aerolínea Nacional de Israel, los muertos son pasajeros habituales. Cada año cientos de ataúdes llegan en avión. Sus ocupantes han deseado ser sepultados en el Monte de los Olivos, el cual domina la ciudad. Estos últimos inmigrantes de Israel son entregados al rabino Gelbstein. Como dice el profeta, el Monte de los Olivos es el lugar donde estará el Redentor durante el juicio final, donde el anuncio de la salvación será hecho y donde los huesos secos resucitarán. Nuestras fuentes dicen que cuando resuciten los judíos, aquellos que estén enterrados cerca de Jerusalén deberán viajar una distancia más corta hacia el templo. Así que aquel que esté enterrado en el Monte de los Olivos, el lugar más cercano al templo, evitará todos los tormentos y tribulaciones que de otra forma sufriría como resultado de su resurrección. No tengo ninguna duda sobre la cercanía de la redención. Está aún más cerca de lo que puedo imaginar. Jesús vendrá y posará sus pies sobre el Monte de los Olivos. Luego atravesará el valle Kidrón y entrará en el templo como Rey de Reyes y Señor de los Señores.
Jerusalén es el lugar donde la humanidad será recogida el día del juicio final. El día cuando la tierra será diferente, así como los cielos. No hay ninguna duda sobre eso. Esta es una ciudad sagrada. Las puertas del Aram al-Sharif están cerradas. Las puertas del Santo Sepulcro estarán cerradas con llave durante la noche. Al lado del Muro de las Lamentaciones, los israelitas celebran su regreso a Jerusalén. En esta ciudad, más que en ninguna otra, el hombre se ha esforzado por tocar lo eterno, por hablar con Dios. Es sorprendente vivir en una ciudad que tiene tantos grupos que casi nunca se hablan entre ellos. Al vivir tan cerca unos de otros en un estado de conflicto político, la proximidad no nos deja ver lo similares que somos. Pueblos, razas, naciones pasan y mueren, escapan y regresan. Parece que solo las piedras de Jerusalén permanecen constantes e inflexibles. Solo ellas y el poder de su santidad pueden sobrevivir al milenio que termina. Pueden verdaderamente tocar lo eterno.